Placer poder compartir con ustedes esta semana. No digo que ha sido de descanso, ha sido muy intensa y muy diferente, pero antes de comenzar con el último trabajo, que es el tema de controlar, quisiera agradecer al señor Casper, al doctor Johnson, a la facultad de este seminario por la confianza que han tenido en mi persona y en la persona de mi esposa al permitirnos, nos dieron los estudiantes, decimos en mi país, ¿se acuerdan cuando jugaban al fútbol? Y si ustedes juegan al fútbol y hacen un pase y la pelota queda en los pies del jugador para tirar contra el arquero, dice, le hizo un pase en bandeja, decimos, ¿no? Y los profesores, la facultad, las autoridades de la escuela nos entregaron la escuela por una semana. Y la única manera de saber lo que una escuela hace es hablar cara a cara con cada uno de ustedes. Y no sé cuántos
han pasado, pero muchos. Y especialmente anoche nos divertimos bastante, ¿verdad, muchachos? Yo me llevo la imagen de Félix como el preguntón. Es el Pedro del seminario. No termino de hablar que ya levanta y abre la boca él, pero es fantástico, ¿no? Hemos tenido un tiempo y les he pedido que cerremos la puerta y les enseñé cómo buscar una novia anoche, así que, ha sido fantástico. Así, chicas, si a alguno les llega a decir algo, ustedes escríbanme a ver si están haciendo el trabajo de acuerdo al plan estructurado. Vamos a orar buscando la dirección de Dios y vamos a estudiar el punto más clave del suceso de cualquier empresa, de un matrimonio, de una persona y de un instituto como este y de sus vidas. Es el punto más clave de todo lo que le he podido enseñar. Señor, en esta hora tan hermosa de compartir tu palabra, te imploramos que tu pueblo, que es tan atento en este lugar, está tan ansioso de saber, pueda una vez más recibir instrucción a través de ese Espíritu Santo, que es el autor, que es el intérprete, que es el maestro de las Escrituras. Y una vez más poder ganar confianza en tu palabra, sabiendo que los estándares de la vida proveen de tu palabra en todas las esferas en las cuales estamos ocupados. Te damos gracias, Señor, porque no se escapó nada en tu palabra. Todas las vicisitudes, todas las alternativas de esta vida están explicadas en tu palabra. Y te damos gracias porque nos das la sabiduría para descubrirlas. Y te damos gracias que esa sabiduría no está reservada a personas profesionales, sino que está reservada a aquellos que son salvos. Háblanos hoy de nuevo, para que al terminar podamos decir que hemos estado sentados al lado de nuestro Maestro Jesús, en el cual te damos las gracias. Amén. Cuando comencé el pasado lunes, les di mi plan de trabajo. Les dije que iba a hablar acerca de la administración. Y entonces tuve que explicarle qué era la administración. Y era bastante difícil tratar de enseñarles un módulo que lleva 6 meses en nuestra escuela en solamente estos pocos días, en 5 días. Pero yo sabía que ustedes eran súper inteligentes y que lo iban a poder aprender. Así que saqué los títulos de las sílabas que tenemos en inglés y traté de explicarlos. La administración es el arte de llevar a cabo un trabajo determinado, ¿se acuerdan? A través de la cooperación de otras personas. Importante, muy importante. Y la administración se lleva a cabo en general, en 4 pasos. El primer paso era el plan de trabajo, es decir, el plan de trabajo era el proceso por el cual determinamos el curso de acción. Esto es lo que quiero hacer. Y eso es lo que yo hice antes de venir. ¿Qué quiero decirles? Yo lo pensé. ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Qué es lo que quiero comunicarles a ustedes? Lo escribí y entonces después dije, ahora tengo que organizarlo. ¿Y organizarlo qué es? O la organización es el proceso por el cual nosotros estructuramos ese plan de trabajo. Lo voy a enseñar el día lunes esto, el martes esto, el miércoles esto y esto. Ese plan de trabajo, esa estructura, tiene que tener alguien que la dirige, un líder. Y dijimos que el líder o el liderato es el arte no de mandar, sino el arte de causar a otras personas a tomar una acción efectiva. Yo creo que les conté que yo inventé el coro de niños, que son chicos subidos a unas sillas cantando como puedan, y yo con la boca cerrada,
a la noche, porque como los abrazo, entonces les comunico mi amor, ¿verdad? Y los padres se saltan de la silla, hasta traen máquinas de fotografía y todo. Es un espectáculo. Y ahora podemos decir que tenemos 90% de asistencia entre los americanos a la noche. Yo le dije que iba a orar para que Dios bombardee todos los freeways de California, rompa todos los trailers, caiga un terremoto y se caigan todos los botes al agua, algo así para que puedan venir a la iglesia. Pero me di cuenta que estaba orando mal, estaba orando airado, ¿verdad? En lugar de actuar en una manera más inteligente. Ahora bien, el plan de trabajo, la organización y el liderato nunca van a ser efectivos a menos que implantemos el punto de hoy, controlando. Una vez más, he dividido este punto en 3 preguntas, porque me gusta hablar con preguntas. La primera pregunta es tratar de definir qué es controlar, y lo vamos a subtraer de la palabra de Dios. El segundo punto es tener una razón por la cual hacemos lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué debemos de controlar? Y el tercer punto es cómo podemos hacer lo que tenemos que hacer en una forma más efectiva, ¿verdad? Siempre tenemos que desafiarnos. Estoy estudiando, ¿cómo puedo estudiar mejor? Saqué 100, ¿cómo puedo sacar 110? Yo saqué 110 en hebreo una vez. El profesor me dijo que se equivocó, pero no importa. Yo lo tengo guardado el papelito y lo puse en un cuadrito para que la gente cuando vea y me ven que soy español y estoy hablando en inglés, le digo, mire, pero yo también soy inteligente. Y saco el papelito y se lo muestro, ¿verdad? Increíble las cosas que podemos hacer cuando nos gusta algo. Es increíble. Cuando no nos gusta es difícil, pero cuando nos gusta algo, ¿cómo nos esmeramos? Muy bien, vamos a trabajar juntos hoy y les prometo, les pido disculpa porque ayer los entretuve más de las 12 y mi esposa me retó por 10 minutos. ¿Cómo puede ser que me pasé de la hora y demás? Yo les pido disculpas, yo sé que muchos de ustedes tienen que ir a comer o lo que sea y capaz que el estómago se le estaba retorciendo o algo, pero yo les pido perdón o tenían que hacer otras cosas. Tiene razón mi esposa, yo debo respetar el horario. ¿Sí? En mi iglesia no me paso, porque yo tengo hombres de negocios que son rematadores, tengo policías, tengo bomberos que yo sé que tienen que ir a tal hora, a tal lugar. Entonces yo le escribí al departamento de bomberos, si usted puede mandar a los bomberos al servicio porque a las 2:15 yo se los dejo ir. Llamé a la policía, le dije, usted puede mandar a los policías al servicio porque a las 2:15 se los dejo ir. Y es legal en los Estados Unidos que un policía en servicio detenga su automóvil y vaya a la iglesia para atender el servicio. Si yo me pregunté a los abogados en la radio, ¿qué es lo que sucede? Y una vez que tuve esa información, empecé a escribir y tengo muchos policías, el jefe de policía, el comisario, todos se sientan ahí, todos de uniforme. Algunos se creen que me vienen a buscar, pero no. ¿Qué es controlar? Vamos a obtener la información de la palabra de Dios. ¿Qué es controlar? La exhortación. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 10 y 11. Voy a darles un poquito de idea por qué Pablo escribió estas palabras. Segunda de Corintios 8, versículo 10 y 11. La iglesia de Corinto había prometido al apóstol Pablo que iba a recaudar ciertos fondos para las necesidades de la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Corinto dijo, tenemos grandes planes para esto, tenemos el administrador, tenemos el tesorero, un comité, tenemos todo listo y lo vamos a estudiar y lo vamos a hacer. Y ahora van a ver en estas escrituras, en 2 de Corintios 8, 10 y 11, que el apóstol agarra el teléfono, mira su fax machine, la máquina del fax, y no hay ningún fax que recibieron la ofrenda, llama por teléfono a Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y le dice, ¿recibiste ayuda? Y le dice, no, todavía no. Y ya había pasado un año. Fíjense lo que dice las Escrituras. 2 de Corintios 8:10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Escuchen el vocabulario, qué hermoso. Yo cuando alguien me aconseja, yo como cada palabra.
¿sí? Cuando enseño hebreo, cada palabra es importante. El idioma más corto del mundo es el hebreo. El alfabeto más corto del mundo es el hebreo. Pero es preciso. Por eso no se pueden intercalar palabras en hebreo, se deben usar las precisas. En esto doy mi consejo. Por esto conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Es decir, lo tuvieron en la mente, ¿verdad? Desde el año pasado. Un año pensando en el proyecto. Esto tenemos que hacer. Sí, esta opinión es magnífica. Esto vamos a hacer. Versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, dice. Para que como estuvisteis prontos a querer, como fuisteis tan rápido en planear, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis que hacer. ¿Se dan cuenta? Le dice, lo prometieron, lo estudiaron, lo planearon, lo aprobaron y ¿qué pasó? ¿Qué es controlar? De acuerdo a esa escritura, punto B, la definición, controlar es la acción que toma un administrador para asegurarse que el desarrollo de las actividades están siendo cumplidas de acuerdo al plan de trabajo. Lo repito de nuevo. ¿Qué es controlar? Controlar es la acción. Yo les voy a dar un ejemplo cómo el presidente de Family Radio me controla a mí aquí. A la 1:15, no falla, hora de Texas, yo tengo una marca en el teléfono. Mi teléfono que tengo privado me dice quién llamó. La oficina del presidente. Te quería saludar, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. No, él me tiene mucha confianza, él sabe que yo estoy acá más porque está mi esposa al lado mío. Pero es una manera de controlar, ¿verdad? Es una manera, usted cuando tiene un perrito y lo quiere controlar, le pone una soguita, ¿no es cierto? Y lo tiene atadito. Yo tengo la soguita electrónica que lo ata. Después me llama el administrador. Después me llama el jefe de consejería, un doctor, un psiquiatra. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Después me llama el administrador de la radio. ¿Te acordás que tenés un ticket de vuelta? Sí, tengo un ticket. Bueno, está bien. ¿Vas a volver? Sí, voy a volver. ¿Se dan cuenta? Y está bien, yo lo respeto, yo lo admiro. Porque no debemos de sentirnos molestos porque alguien está mirando por encima a ver si estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. No debemos de molestarnos. Cuando el profesor de ustedes le dice, miren, tienen que retornar un papel tal día, y se los dice 2 o 3 veces, no se molesten, porque los está ayudando. ¿Qué es controlar? Es la acción que toma un administrador para asegurarse que el desarrollo de las actividades están de acuerdo o siendo cumplidas de acuerdo al plan de trabajo. Es decir, yo hice un plan de trabajo, hice una estructura, desarrollé las actividades, ahora voy a mirar si las cosas se están haciendo como dijimos que se debían hacer. Los latinos somos terribles acerca de eso. No tengo vergüenza de decirlo porque tenemos que ser honestos. Si vamos a curarnos, usted no va a un doctor y le dice, me duele el brazo derecho cuando le duele el izquierdo, ¿verdad? Porque si no el doctor le da una inyección al derecho y no le pasa nada, sigue con el dolor a usted. Usted es honesto cuando va al doctor. La mayoría de las personas, no todas. Algunas no son honestas porque saben que quizás tienen una enfermedad un poquito difícil o una enfermedad terminante y no se quieren enterar. Y cuando se enteran ya es tarde. Pero si usted es honesto, todo se puede atender. Y si somos honestos, eso es importante. Los latinos hacemos el plan, somos grandes personas en organizar, todos son líderes, no hay obreros, todos son líderes, todos tienen su comisaría por su puerta, por su cuenta, yo digo. Pero ninguno se fija si están haciendo las cosas en la manera que prometieron que las iban a hacer o en la manera que escribieron que las iban a hacer. Con mi esposa siempre pensamos que Dios nos
cambió la mente. Claro, uno estudiando en una universidad alemana le cambian la mente, pero del día a la mañana a los alemanes. Porque lo enfuerzan no con opción, sino con dirección, ¿verdad? Y yo agradezco a Dios eso. Agradezco que tuve que servir en el ejército en un lugar muy difícil y también en la Marina de los Estados Unidos en un lugar muy difícil donde el controlar era lo más importante. ¿Qué es controlar? Es la acción que toma un administrador para asegurarse que las cosas se están haciendo de acuerdo a lo que planeamos. Simplemente así. Ahora, ¿y por qué debemos de controlar? ¿Para qué es lo más difícil que puede haber? No es una cosa grata el controlar. ¿Por qué debemos de controlar? 3 puntos, A, B y C. A. El controlar va a mantener nuestro objetivo fresco. Hechos, capítulo 15, versículo 36. El controlar va a mantener nuestro objetivo fresco. O va a mantener nuestro objetivo en nuestra mente, latente. Hechos 15 y versículo 36. Dice así la Escritura, dándonos a conocer históricamente el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Yo siempre me pregunté por qué Pablo fue 3 veces al mismo lugar. Aquí está la razón. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. A ver si las cosas siguen de tal manera de como nosotros las empezamos. Usted tiene un proyecto, dice, vamos a visitar todo el barrio, toda la ciudad. Lo presenta, el comité lo aprueba y la primera semana es fantástico. La segunda semana pareciera que falló un poquito. Yo siempre calculo más o menos un 10% menos. En 10 semanas el proyecto se fue del corazón de los hermanos. A menos que yo, junto con el comité que dice vamos a visitar, llame a una persona que no tiene nada que ver con este comité y le diga, mira, acá hay 10 personas que están encargadas de poner folletos en toda la ciudad. Llamala todos los días y preguntale cuántos folletos puso hoy, cómo le fue. Y el primer día si te dice, hoy no pude ir, cuando la llames mañana, se va a sentir tan mal que va a salir a hacerlo. Controlar mantiene el objetivo presente. El apóstol volvió a las iglesias y le dice, hermanos, el evangelio que yo traje aquí, ¿cómo anda ese evangelio? ¿Qué fruto tiene ese evangelio? ¿Cuántos ustedes han madurado? ¿Cuántos otros se han incorporado a la iglesia? Y de esa manera vemos que el controlar va a mantener ese objetivo como si hoy lo hubiéramos aprobado. Yo siempre tengo presente, yo no soy el presidente del cuerpo diácono, porque no soy tonto, que también me voy a poner en una posición donde todas las cosas que van mal me van a echar la culpa a mí. El presidente del cuerpo diácono es el mayor de la ciudad. Y tenemos 5 diáconos, uno es un doctor, el otro es un contratista, lo que sea. Y yo siempre los miro y en el cuerpo diácono le dije, bueno, antes de empezar vamos a tener un devocional. ¿Alguna vez leyeron la Biblia esta semana? Y yo le voy a preguntar eso. Sí, pastor, mire acá leyen, cada uno lee sus escrituras. Y luego dice, bueno, y como son bien profesionales, dice asuntos pasados, todo, y los llevan todas las cosas correctas. Yo ni me entiendo esas cosas. Yo me siento en un costado y los escucho. Y voy anotando lo que dice uno, lo que dice el otro. Entonces, cuando nos vamos, le digo, acuérdense en lo que dijeron. ¿Se acuerdan lo que dijeron? Sí. Bueno, yo se lo voy a decir. Fulano dijo que iba a hacer esto, fulano dijo que iba a hacer esto, fulano dijo que iba a hacer esto, fulano dijo que iba a hacer esto. No falla, hermanos. A la semana
este señor, que tiene las mejores intenciones del mundo en hacerlo, no lo hizo. Entonces yo lo llamo y digo, ¿querés tomar una taza de café conmigo? No, ya sé, no hice las cosas que te dije que iba a hacer. El controlar no es ir con un látigo, pero es ayudar a las personas a que se den cuenta que dijeron que iban a hacer esto. El controlar va a mantener el objetivo fresco. B, el controlar va a permitir hacer ajustes en tiempo. El controlar va a permitir hacer ajustes en tiempo. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 4 y 5. Los apóstoles salieron a visitar las iglesias. Aquí lo tenemos después de Derbe y Listra. Lo tenemos buscando a un muchacho que se llama Timoteo. Versículos 4 y 5 dice, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Ustedes se acuerdan que en el capítulo 15 del libro de los Hechos hubo un gran concilio, y en ese concilio de Jerusalén ciertas ordenanzas fueron determinadas por Santiago, y la vamos a ver después en un minuto en otro punto, y los apóstoles copiaron esas ordenanzas. Nosotros llamaríamos hoy los estándares, para que ninguno haga lo que quiera. Algunos me dijeron, pastor, este instituto tiene estándares muy rígidos. No es nada de lo que otras cosas que yo veo. ¿Ustedes nunca fueron a Bob Jones University? Doy gracias a Dios por la rigidez. Hermano Jones, hermano Casper y los que le siguen. Gracias a Dios. Ustedes cuando crezcan y tengan la edad de ellos, le van a dar gracias a ellos. Dice la Escritura que al pasar por las ciudades les entregaban los estándares, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. La palabra confirmadas quizás no nos da a entender en el idioma español toda la severidad que implica en el idioma original. La palabra confirmadas indica que esas iglesias estaban establecidas. Eran, dice el idioma original, la palabra griega se usa para tirar el ancla en un barco. Decimos anclar. ¿Sí? Esas iglesias estaban ancladas, puestas firmes. Así que controlar permite ver si hay algo mal y ajustarlo antes que pase mucho tiempo. Es como en todos los automóviles de los Estados Unidos. Ahora hay una lucecita. Antes había un medidor, ¿verdad? Pero como ahora la vida es más ligera, hay una lucecita que le indica que si usted no tiene aceite, la luz se le prende en rojo. Y si usted sigue un minuto más, agarre ese coche y póngalo en el mercado porque ya no sirve más. La luz en rojo le indica que debe pararse porque le falta, ¿qué cosa? Le falta aceite. En los coches alemanes hay una luz amarilla que le indica tiene poco, y después cuando tiene la luz roja, adiós, se terminó todo. ¿Se da cuenta? Es decir, el automóvil está equipado con un instrumento de controlar. Un avión está equipado con instrumentos de controlar. El piloto sabe a qué altura va, y si de repente ve que el instrumento que mide la altura, llamado altímetro, de repente baja, él se daría cuenta, pero supóngase que él va conversando y no se da cuenta porque el avión va planeando y bajando. Él, al mirar el altímetro, se da cuenta que el avión está bajando. Controlar permite ajustar las cosas en tiempo, antes que sean más graves. Punto número C, el controlar va a permitir concentrarnos en la necesidad por adelantado. No solo la vamos a poder ver, pero va a poder darnos la habilidad de concentrarnos en la necesidad por adelantado. Y ahora se lo voy a mostrar aquí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 15.
es un capítulo muy interesante. En el versículo 6 de Hechos 15, vamos a ver cómo el controlar va a permitir concentrarnos en la necesidad por adelantado. En el versículo 6 encontramos que Pablo y Bernabé llegaron a la iglesia de Jerusalén y también llegaron otras personas con ciertas críticas, diciendo que Pablo y Bernabé tuvieron la libertad de hablar del evangelio a individuos que no eran de nacionalidad o de raza judía, y que tuvieron la libertad de no imponerle a ellos los ritos del Antiguo Testamento y las tradiciones del Antiguo Testamento, y aún más los acusaron de que tuvieron la libertad de darle un abrazo y decir, ahora somos hermanos en la fe, sin haber pasado por los ritos de la ley de Moisés, que era la circuncisión. ¿Se acuerdan? Entonces el comentario se hizo. Ustedes conocen la palabra murmurar. Ustedes escuchan algo, ¿no? Y yo, a mí me irrita. Es una de las cosas que más me irrita, porque la Biblia dice en el libro de Números que el pueblo de Dios no entró directamente de Kadesh Barnea a la tierra prometida porque 10 personas murmuraron. ¿Se acuerdan los 12 espías, los 12 FBI que mandó Moisés a espiar a ver cómo era el territorio? Los ingenieros de geografía. Moisés no era tonto, mandó hombres como Caleb, que sabía geografía, y él dibujaba todo el terreno para dónde tenían que ir y todo. Y vienen Caleb y Josué viendo el obstáculo, viendo todas las dificultades, pero mirando por encima a Dios, y los otros 10 votan. Yo siempre le digo a la iglesia, trabajo en una iglesia congresionalista, es decir, la iglesia vota, pero le digo, cuídense cuando van a votar, porque la mayoría no siempre tiene la razón. Se reunieron los apóstoles entonces con motivo de toda esta murmuración, dice el versículo 6 de Hechos 15, y los ancianos, los pastores, para conocer este asunto. Sí, no lo dejaron. Pablo hablaba, Bernabé hablaba, los fariseos hablaban, estas personas hablaban, todo el mundo, ya el comentario era un poquito pesado. Entonces dijeron, un momentito, vamos a revisar este asunto. Porque hermano pastor, jóvenes pastores que van a salir y van a pastorear, señoritas que van a enfrentar grandes trabajos en el ministerio cristiano. Si hay algo mal, no hagan el avestruz. ¿Alguna vez usted vio avestruz, hermano Casper, en Argentina? El avestruz yo lo tenía como usted tiene un perrito, ¿verdad? Porque cuida de noche, le da un golpe con la cabeza a usted. El avestruz es fantástico. Pero cuando el avestruz escucha ruido, ¿sabe lo que hace? Hace un pozo para meter la cabeza abajo para no escuchar el ruido. Pero el ruido sigue, ¿verdad? Solamente cuando el avestruz ve que usted está muy cerca es cuando él se para y lo ataca. Pero mientras escucha ruido, mete la cabeza bien adentro para no escuchar el ruido. Y esto es lo que sucede en algunas personas. Cuando ven que alguien murmura A, B, C, D, y cuando encuentran que todo el lugar está murmurando, en lugar de enfrentar la situación, deja que camine. Y se va a agravar en una situación tremenda. Por eso acá dice, se reunieron los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Les voy a mostrar lo que estos apóstoles hicieron, ¿verdad? Porque tenían que enfrentar la situación. Fíjense en el versículo 19 y versículo 20. La parte de la decisión se la voy a mostrar en la parte de controlar efectiva, pero quiero mostrarles el resultado. Versículos 19 y 20. El pastor dijo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Una vez que se tomó una decisión, el pastor de la iglesia tomó una determinación. Se toma una decisión, esa decisión produce una determinación. Él dijo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, porque había en ese momento una situación con Grecia que estaba dominando la parte del Imperio Romano. Aunque los romanos estaban en poder, hablaban el idioma koiné, que es el idioma griego.
una situación bastante difícil históricamente. Y entonces cuando uno habla otro idioma, no puede evitarlo. Vive las costumbres del idioma que habla. Y entonces ellos le dan la recomendación. Hay este problema, lo estudiamos, esta es la solución, esto es lo que tenemos que hacer. Y se terminó. Decimos en Argentina, patitas para tu casa, todo listo, cada uno se va, no hay más problema. Pero hermano, si usted no controla, vigila y hace este proceso, usted va directo a algo que se llama caos. Y no tiene solución después. ¿Por qué debemos controlar? A, debemos de controlar para mantener ese objetivo bien fresco. B, debemos de controlar para permitir que podamos hacer un ajuste a tiempo. C, debemos de controlar para permitir que esa necesidad pueda ser administrada por adelantado antes que sea el mal más grande. Ahora el punto número 3. ¿Cómo podemos controlar efectivamente? Aquí está donde interviene la parte política, yo diría, del caso. 3 puntos, A, B, C. En primer lugar, para controlar, A, establezca los estándares a respetar. Usted conoce la palabra estándar, ¿verdad? Reglas. Establezca las reglas a respetar. 2 clases de reglas. Una, general. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Establezca la regla a respetar. Una regla general, o sea, mirando todo el cuadro del principio al final. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, no la mitad, no un cuarto, no lo que me conviene. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. ¿Cómo me gusta esa expresión española? Útil para. Mi madre me decía, tienes que prepararte y tienes que estudiar, porque a nadie le gusta estudiar y estudiar. Mamá, ¿cómo puedo hacer esto? Me acuerdo como si fuera ahora en el tablero de dibujo, las 12 de la noche, con la línea, el tiralínea, las cosas. Ahora hay calculadoras. En el tiempo que yo estudié había una regla de calcular. En inglés se llama slide rule, una regla de cálculo. Y con eso había que saber los logaritmos, las mantisas. Y mi mamá me decía, pero tonto, estudia todo este libro de memoria y sabes todos los números de memoria y no tienes que perder tiempo. Ay, mamá, pero dice, si no estudias y te preparas, no puedes ser útil, me decía. Y eso me dolía, porque a mí me gusta ser útil. De chiquitito, ¿no? Gracias a Dios por abuelos y padres que ayudan a los hijos, los animan, pero los animan en forma recta y firme. Dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Enseñar es el estándar, la regla. 2 más 2 es 4. Y nadie le puede decir a usted que es 3, a menos que esté loco, ¿verdad? 2 más 2 es 4. ¿Sí? Una naranja es una naranja, un limón es un limón, ¿verdad? Porque no se puede. Ustedes se van a reír, pero van a venir miembros o personas que quieren ser miembros de su iglesia que le van a decir, ve, esta palabra toda no significa toda. Entonces uno tiene que saber el estándar, ¿no es cierto? Tiene que estar preparado en un instituto que le han enseñado a lo menos la base del significado bíblico para que cuando vengan estos tíos uno le diga, mira, antes que abra la puerta y salga corriendo te voy a dar una explicación. Toda la Escritura, uno tiene que tener, ¿a dónde se va a basar uno? En la Escritura, en la regla. ¿La regla para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La regla general. ¿Se acuerdan? Hay 2 versículos claves. Romanos 4:3, cuando los judíos querían saber cómo Abraham se salvó, Pablo dice, pero ¿qué dice la Escritura? Cuando en las iglesias de Gálatas, y la palabra Gálata indica no un lugar, pero una zona, como si fuera la alcaldía de la zona de Gálatas, que había varias iglesias, Iconio y otras más.
Pablo les dice, les argumenta acerca de esos profesores falsos y le dice, porque ¿qué dice la Escritura? Sí, nadie lo podía argumentar a Pablo porque continuamente usaba un solo estándar, una sola regla. Hermanos, debemos de tomar esa decisión. Establezca una regla general. La regla general para mi vida es las Escrituras. Y ahora sí, después de hacer eso, el estándar en general, el estándar en particular. Por ejemplo, algún día cuando usted sea pastor, va a tener el gozo que un muchacho y una chica le van a venir y le van a decir, pastor, estamos planeando nuestro casamiento. No hay cosa más hermosa para un pastor ver a sus hijos crecer espiritualmente. Dice el libro 3 de Juan, versículo 4, que no hay cosa más grande que ver a los hijos crecer en el Señor. Y cuando uno los ve crecer espiritualmente y los ve crecer físicamente, y cuando uno los ve que ya se miran uno al otro así, dijo, oye, esto ahí va a suceder algún día. Y cuando viene y me dice, pastor, queremos hablar, dije, ahí está, ya pasó. Y dice, pastor, queremos conversar con usted. ¿Conversar? No, vamos a gastar 13 semanas juntos. Yo les voy a enseñar de finanzas, yo les voy a enseñar todo con la Biblia. ¿Claro? Y siempre comienzo leyéndoles el estándar particular al casamiento. Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 24. Yo se los leo, ustedes lo saben. Si alguien se va a casar, Colosenses capítulo 3, versículo 18, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces la miro a la señorita por un ratito, antes de leer el otro versículo, ¿sí? Hasta que se sienta incómoda. Maridos, amad a vuestras mujeres solamente cuando cocinan enchiladas. ¡No! Yo hubiera deseado que el latín tuviera la forma, y esto lo digo para los que estudian griego, de el presente del verbo griego en la voz activa, que es una voz continua que se proyecta al futuro. Maridos, seguid amando a vuestras mujeres y no seáis, miren en el español la palabra que usa, ásperos con ella. Qué palabra delicada, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he llorado a solas en mi escritorio porque quizás recuerdo que le he contestado a mi esposa en esta manera? Para refrescar mi amor con mi esposa, yo siempre leo, a lo menos una vez al mes, leo estos versículos. Y muchas veces, entonces enseguida digo, tengo que salir. Y voy y compro flores y cosas que a ella le gusta y las traigo y escribo una tarjetita. Digo, perdóname porque tal día hice esto y tal día estaba... Siempre busco excusas, ¿no? Los hombres siempre buscamos excusas. Porque fulano me dijo esto, yo hice esto. Y en vez de decir, no me conformé al estándar, pequé. Es duro, ¿verdad? Dice, los maridos no deben proceder. Hijos, obedeced a vuestros padres cuando conviene. No, ¿verdad? En todo, cuando tienen razón y cuando no tienen razón. Fíjense en el próximo. Siervos, empleados, alumnos, obedeced en todo a vuestros jefes, a vuestros amos terrenales. No cuando pusieron una regla que a mí me gusta. Aún aquellas que no nos gustan. Aún hoy hay cosas que a mí no me gustan en la compañía. Yo no se las voy a decir a ustedes, pero hay cosas que a mí no me gustan. Pero las hago porque la Biblia dice que si yo soy un hombre de Dios, tengo que actuar de acuerdo a lo que mi amo terrenal dice. Mientras ese amo terrenal no contradiga la palabra de Dios, yo voy a hacer lo que él diga, me guste o no le guste. Tremendo, ¿no? Dice versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Tremendo, ¿verdad? Así que ustedes pueden encontrar
en la Biblia todos los estándares, todas las reglas particulares que quieran. No necesitan un libro de psicología para saber qué hacer. Lo único que necesitan es leer la palabra de Dios. Y ahí van a encontrar lo que Dios dice. Algunas veces va a parecer que tiene sentido común. Otras veces va a parecer que es contraria, como me dijo un doctor, esta Biblia es contraria a la centuria número 20. Oh, le dije, es contraria a la centuria 1, 2, 3, 4, 5, es contraria a todas las centurias. Esta es la Biblia, Señor. Este no es un libro de esta centuria. Esta Biblia es contraria a la mentalidad americana. Oh, esta Biblia es contraria a la mentalidad americana, latina, alemana, a todas las mentalidades. Este es el estándar de Dios, del Creador. Dios no esperó que naciera Estados Unidos para hacer la Biblia. Así le dije al presidente Ortega, cara a cara: señor presidente, usted está gastando los tiros al aire. La fuerza americana no está en la marina, ni en el ejército. La fuerza americana está en el corazón de aquellos que creen en Dios. Y si su pueblo creyera en Dios, usted tiene el mismo poder y la misma fuerza que América sin tirar un tiro. Y yo espero que esas palabras lo hayan convencido para poder resignarse a no ser candidato a presidente. Y para poder invitarme una y otra vez, me dijo, a que venga y le predique esto a mi pueblo. Le dijo. ¿Sabe qué dice? Yo desde chiquito, y yo creo esto. Yo desde chiquito, nunca escuché cosas así. Si usted nunca escuchó que conoceréis la verdad y la verdad os será libre. ¿Nunca escuchó usted lo que dijo Jesús en una oración? Padre Santo, santifícalos. Dice, en tu verdad, tu palabra es verdad. No la Constitución americana, la palabra de Dios. Y abría los ojos que se le iban a salir. Dice, yo nunca escuché estas cosas, pero yo le invito esta noche. Y había 8 micrófonos, todas las emisoras que podía tener Managua. O sea, a que usted predique estas cosas a mi pueblo. La gracia de Dios, ¿verdad? Hermanos, establezca estándares. Usted no puede controlar si no tiene estándar, ¿verdad? Y todos tenemos que tener el mismo estándar. Imagínense que yo venga acá con un metro a medir en los Estados Unidos. Nos serviría porque los Estados Unidos tienen otras reglas de estándar para la medida lineal, ¿verdad? Ellos miden en pies, en inches y en todas esas cosas que son tan inexactas que son terribles de poder. Y eso no le digo en las medidas de peso. Sí, porque en la medida decimal, 1 kilo es 1 litro, suponiendo que estamos en el paralelo 4 y a 4 grados centígrados, podríamos decir que todos esos factores coinciden. Pero en el sistema inglés, yo no sé quién lo inventó, alguno que estaba enojado, porque la verdad que es difícil, es bastante difícil. Es tan difícil que los cálculos al espacio se hacen en el sistema decimal y se anuncian transformados en el sistema para que la gente pueda saber. Yo nunca me acostumbré, una pieza es de 20 por 10. No, una pieza es de 4 por 3. 4 metros por 3 metros. Pero me digan, 20 pies por tanto. ¿Qué grande es tu casa? 2000 pies cuadrados. 2000 pies cuadrados. Yo miro mi pie y digo, no, que 2000 pies cuadrados. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Si usted trae el estándar del mundo, de las filosofías del mundo, y trata con las filosofías del mundo de compararla al estándar de Dios, no va a andar. No los puede mezclar. Son incompatibles. Y hay muchos hermanos que dicen, bueno, voy a preguntarle a mi pastor acerca de esto. Y el pastor les aconseja con la palabra de Dios. Y después, como ellos saben que quieren hacer otra cosa de lo que la Biblia dice y el pastor dijo, van y le preguntan a un psicólogo, a un psiquiatra, que usa otros estándares. Y entonces nunca va a haber compatibilidad. Establezca estándares. B, mida los resultados. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. En el versículo 41, la primera iglesia se forma.
Dios le da un empujón, como quien decimos, y le da 3.000 personas. Imagínense, al Instituto Bíblico Dios le da un empujón y le da 500 alumnos. ¿Tendrá el cuerpo directivo que quedarse sentado en los laureles, decimos en Argentina, en los 500 alumnos? Fíjese la palabra de Dios. En el versículo 41 se salvan 3.000. En el versículo 46 nos dice las alternativas de estas personas. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un comentario y decirle al presidente Johnson, gracias por la sencillez de los edificios, señor presidente. Me siento como si estuviera en la casa de mi abuelita, me siento feliz. Gracias por la sencillez. Si ustedes vieron a Family Radio, a pesar de que adentro hay equipos que son una maravilla, los edificios son así como acá. Sencillos. El versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué pasa? Añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. La iglesia no se quedó con 3.000, hermanos. Siguió creciendo, ¿verdad? Fíjense en el capítulo 6, siguió creciendo tanto que hubo problemas. Ahora hay griegos, ahora hay hebreos, y cuando usted tiene dos razas juntas, va a haber problemas. Va a haber malentendidos, va a haber dificultades. Y yo siempre pienso que hay más malentendidos que dificultades. Entonces, los problemas fueron tan grandes que llegaron a los directivos, pero los directivos dijeron, ¿cómo nosotros nos vamos a ocupar en eso y vamos a dejar nuestra tarea de orar y de administrar la palabra? Y entonces eligieron ayudantes. Siempre le digo a los diáconos esto, la palabra diácono significa un ayudante, alguien que sirve como ayudante, no como jefe. El cuerpo directivo de los diáconos. No, el cuerpo de sirviente de los diáconos. Yo siempre digo, ¿quién quiere ser elegido al cuerpo de sirvientes de los diáconos? Ya la palabra no gusta tanto, ¿verdad? Pero cuando tenemos diáconos en una iglesia que sirven, que no le dan dolor de cabeza al pastor, miren lo que pasa en el versículo 7 de Hechos capítulo 6. Y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se dan cuenta? Hay que medir los resultados. Lo que estamos haciendo, ¿está produciendo o no? ¿Estamos avanzando o no? ¿Estamos creciendo o no? ¿Estamos penetrando o no? Cuando comencé la radio, yo quería renunciar. 6 meses en onda corta, 1973, comencé en enero 16, el día de mi cumpleaños. Si quieren me pueden mandar tarjetas, ya saben. En la radio yo siempre les digo mi cumpleaños para que me den regalos, pero 6 meses. Y le dije al misionero Bob Buchanan, una tarde, yo enseñaba en la escuela primaria, para poder ganar cierto sustento. Mi señora estaba en el banco, yo salía de un lado al otro, con mi Volkswagen, esos Volkswagen son una pelotita a todos lados, pobrecito. Llegaba a la radio y lo veo al misionero, le dije, mira, acá está el tape, el rollo, yo me voy. ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué pasa con este argentino? No, decime una cosa, hace 6 meses que estamos transmitiendo, ¿no te das cuenta que yo no sirvo? No sirvo para nada. Entonces me miró y me dijo, esta es la mejor oportunidad. Había un solo cuarto de control, estaba produciéndose. Le repetí la palabra, le dije, yo te digo una cosa, me voy porque no sirvo para nada. Vení conmigo, vení, nunca me olvido de Bob. Se arrodillate. Me arrodillé y puso las manos, dijo, Señor, este estúpido argentino ahora se dio cuenta de la realidad. Él no sirve, pero tú sirves. Ahora, Señor, muéstrale quién eres tú a este muchacho. 37 años de edad, uno tiene todas las fibras y el poder, ¿verdad? Y me levanté
avergonzado y triste, porque yo creía que servía, cuando ninguno de nosotros realmente nos sirve. ¿A quién podemos convencer nosotros, verdad? A nadie. Al otro día me llega una carta del presidente del Playboy de Brasil, un abogado. Y Bob la lee y la tenía colgada en la puerta, eran de 7 páginas. Yo escribí un pequeño librito en español que se llama El problema sexual, contestando a esa carta. Ustedes saben que este señor dice que continuamente por 6 meses estuvo escuchando la onda y ahora llegó a la convicción de que él no tenía un problema sexual o no tenía un problema psicológico, él era un pecador. Y que él renunciaba a todo ese desastre que había hecho y me dijo, ¿cómo puedo ayudarle para traducirle en portugués sus programas? Hoy él es el traductor de Family Radio en portugués. Pero es bueno medir los resultados. Teníamos 1 lengua, 2 lenguas, 3 lenguas, 4 lenguas, ahora tenemos 14 lenguas. 5 estaciones, 10 estaciones, 12 estaciones, 34 estaciones, 92 estaciones. Y el presidente me dijo, vamos a ver, va por Sudamérica, habla a todos los gobernantes, habla a todos los hombres de negocio, a ver quién te da tiempo comercial. 1 estación en Nicaragua, 1 estación en Colombia, 34 estaciones comerciales abiertas. Porque constantemente medimos los resultados. Hay una teología que dice así. Yo sé que en Texas no, porque ustedes están protegidos por, decimos en inglés, the gospel bell, o sea, el cinturón del evangelio, pero en California todas las cosas suceden. Hay una teología que dice, estamos viviendo los últimos tiempos, entonces el Señor nos salva, basada en Juan 9, donde dice que habrá un tiempo donde la noche viene. Entonces dicen, estamos de noche, nadie se salva. Y mi señora sigue diciéndole a ellos, pero si está el Espíritu Santo en la tierra, ¿cómo no se va a salvar alguien? Porque usted no puede salvar, yo no puedo salvar, pero el único que convence al hombre de pecado, dice Juan 16, 7, 8 y 9, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Qué, se fue a dormir el Espíritu Santo? Le decimos a las personas, ¿no? Dígame, ¿está durmiendo el Espíritu Santo? Hay esa clase de teología. ¿Saben quién son? En psicología es bueno estudiar psicología a veces. En psicología sabemos que hay una clase de individuos que duermen cierta parte de la conciencia para no darse cuenta del error que están haciendo y justificarse. Porque la iglesia de ellos no está haciendo nada y porque ellos no están evangelizando, por eso no crecen. Porque si usted no predica el evangelio, la gente no va a llover del techo. Salva, ¿verdad? Tiene que predicar el evangelio, tiene que visitar, tiene que hospedar, tiene que darse al pueblo, mezclarse con el pueblo. Yo me siento en el carro de policía, ocupado como estoy, me digo, ¿no quieren que vaya con el carro de policía a la noche? Oh, sí, cómo no, pastor. Me siento en el carro de policía y escucho las llamadas, el pueblo está ansioso. Y llegamos a casas y entramos y el policía, o sea, enseguida todo el mundo se calla y el policía, ahora me escuchan porque el policía dice, escuchen al pastor Otero. Y todo el mundo escuchando, mejor que ir preso, escuchar al pastor, ¿verdad? Yo he entrado a lugares donde tenían revólver en mano, listos para tirar. Y el policía me dijo, ¿querés cruzar o no? Hay un revólver ahí adentro de la guantera. Dice, cruzamos esta línea y es la línea de las drogas. Y hay gente que está drogada y va a tirar. ¿Querés? Hay un revólver en la guantera. No, digo, déjame salir, voy a caminar. Y entré a caminar y el policía con la luz, y entré a caminar hasta que alguien me dijo, ¿quién vive? Yo vivo, ¿vos vivís? Le dije. Entonces se dieron cuenta que yo no era de la zona, ¿no? Y me dijo, levante las manos, se venga a la casa. Y en la casa estaba la madre era el que manejaba las drogas. Y dice, ¿quién sos vos? Digo, yo soy el pastor de la iglesia. Y dice, ¿por qué estás acá? Porque hay un muchacho en mi iglesia que está metido y lo vine a buscar. Y dice, pero nosotros tenemos revólveres. Pero yo tengo un arma que ustedes ni se imaginan. Enseguida, levante las manos, ahí, revisarme todo. Yo tenía una Biblia. Yo. ¿Y saben qué? Vi una Biblia arriba de la mesa. Y le dije a la madre, que era un hombre, que era el que dirigía, le dije, ¿dónde está mi muchacho? Dice, bueno, lo tenemos ahí lo voy a buscar. Dice, no se puede abrir la pieza, eso se lo decís a otro, no a mí. Yo entré, abrí, lo saqué y le dije, vete a mi coche rápido. Y se fue al coche. Me dijo, mire, nunca pasó eso. Si la policía hubiera estado acá, lo hubiéramos baleado. Digo, no, por eso me está esperando ahí en
Es la subidita. Le dije, ¿ahora no tienen café? Sí, sí, tenemos café, pero sin droguitas, sin polvo blanco. Nos sentamos a hablar. Y lo miro al Señor y le digo, ¿y esa Biblia de dónde salió? Oh, dice, yo voy a contar la historia. Esta Biblia me la dio mi esposa. Yo le tiré un balazo a mi esposa y pegó en la Biblia y quedó. Y me la dejó de recuerdo. Y comenzamos a hablar de Dios, de la Biblia, de la dinamita de la Biblia. Debemos de medir los resultados. Dios no está atado, Dios no está muerto y el Espíritu Santo no está durmiendo. Los únicos que estamos durmiendo somos nosotros. Debemos de seguir avanzando. Aquí, cruzando la calle del otro lado, hay 700,000 personas que necesitan escuchar de Cristo. Y hay 400 iglesias que necesitan mandar sus estudiantes a este instituto tan loable. El pastor Johnson no lo puede hacer, el hermano Casper no lo puede hacer, ustedes cuando salgan, los profesores podrán hacer cierta propaganda, pero la propaganda más grande es medir el resultado que Dios hizo en ustedes y con alegría, en lugar de contar las dificultades del instituto, cuenten las maravillas del instituto a todos aquellos muchachos con quienes ustedes tienen contacto y el pastor Johnson no va a saber cómo hacer edificios para tener hombres en este lugar. Hermanos, este lugar es una bomba atómica, es el único lugar de los Estados Unidos que entrena individuos en su idioma original. Ustedes no saben lo que es estudiar en un seminario en el idioma inglés, ustedes no se imaginan. Si ustedes creen que es difícil estudiar griego al español, siéntense a hablar a un profesor en inglés y pasarlo al griego o al hebreo. Y yo decía, ¿para qué lado irá este? A ver, así. Y llorar, Señor, yo sé que esto lo puedo hacer, pero... Y llorar, porque ¿cómo lo voy a aprender? A lo último le dije al profesor, ¿habla árabe, por favor? ¿Puede ponerlo en alemán? No. ¿Puede ponerlo en latín? No, solo inglés. ¡Ay, Señor, qué barbaridad! Y llorando y llorando. Horas y horas, noches y noches estudiando. Bajé cerca de 60 pounds, era un palito, en una foto cuando salí del seminario, era un palito porque no podía dormir hasta aprenderlo. El idioma inglés es tan difícil que no se pueden poner los verbos de un lado al otro y los profesores tan amables, tan dulces, tan compasivos, tan pacientes que fueron conmigo. Porque me dijeron, aunque vas a aprender en inglés, algún día nuestro seminario va a escuchar tu voz en español. Hay que medir los resultados. No se quede donde está parado. El Dios que lo salvó a usted, mi evangelio, el evangelio de Cristo Jesús, nunca lo deja a usted en el mismo lugar que lo encontró. Acuérdese de eso. El evangelio de Cristo Jesús nunca lo va a dejar a usted en el mismo lugar que lo encontró. Si usted me dice, bueno, pastor, yo sigo la misma manera que cuando me salvé. Un signo de pregunta, ¿verdad? ¿Es usted salvo o no? Venga esta noche y le voy a dar la respuesta. Punto número C. El punto número C es el más importante. Haga correcciones. Haga correcciones. Primera de Corintios, capítulo 5. Y ahora fíjese las correcciones cómo fueron hechas, ¿verdad? Hay 3 pasos para hacer correcciones. Primera de Corintios, capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica, hace una corrección a la iglesia, a los pastores y a los ancianos de la iglesia de Corinto. Y fíjese, primero, haga correcciones en cómo podemos controlar efectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Versículos 1 y 2. De cierto se oye, dice Primera de Corintios 5, que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la madrastra, ¿verdad? La mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ciegos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Primero, cuando uno hace correcciones, debe de identificar el problema. Las correcciones no se pueden hacer por corregir, ¿verdad? Corregimos el problema, lo identificamos. Segundo, establezca la solución. Versículo 3,
al 5. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. En otra palabra, él dice, tal persona, separarla. Esa es la solución. Correcciones. Identifique el problema, establezca una solución. Punto número 3. Reconsidere. Vuelva a considerar. Es difícil tener notas en inglés y traducir, ¿verdad? Vuelva a considerar su solución. Vuelva a considerar su solución. Segunda de Corintios, capítulo 2. Cuando Pablo le vuelve a escribir a la iglesia, se acuerda de la corrección que hizo, fue informado que ciertas cosas se arreglaron y mire lo que dice. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debieran gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo era un político tremendo cuando le escribía. Envolvía todos los puntos de filosofía. Estoy enamorado de sus escritos. Versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con mucha lágrima. Tiempo pasado, ¿verdad? Os escribí. Quiere decir, recuerdan la primera carta que con angustia les tuvo que decir, saquen a ese tipo de ahí de adentro. Tipo decimos allí en Argentina, de ahí adentro de la iglesia. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Una vez que se corrigió el mal, no debemos de tener el mal siempre presente, debemos de tomar otra acción, una corrección nueva. Versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia? Les voy a dar una nueva solución. Ustedes echaron a ese tío que dormía con la madrastra. Bueno, ahora tengo información que ese tío se corrigió. Recíbanlo. ¡Wow! Un nuevo avance, ¿verdad? Una nueva corrección para que la iglesia aprenda a vivir. Controlar. El controlar bien, y esta es mi conclusión, el controlar bien permite que nuestro plan tome realidad. El controlar bien permite que nuestro plan tome realidad. No lo busquen, pero se lo digo de memoria. Nehemías 6 y versículo 15 es uno de mis favoritos. Dice, fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul en 52 días. Fue terminado el muro que él iba a hacer el día 25 del mes de Elul en 52 días. Y el muro de Jerusalén fue terminado porque Nehemías
lo controló con una mano de hierro. Hermanos, si quieren que vuestra vida tenga fruto, ustedes deben ser severos con ustedes mismos. El doctor Dobson escribió un libro acerca del amor que lo tituló El amor es severo. Love is tough. El amor es severo. Y no hay nada fácil que progrese. Pero la disciplina y la severidad y el controlarse uno mismo le va a dar progreso a su vida y progreso al ministerio en el cual usted está empleado. Damos gracias, Señor, por la claridad con que tu palabra nos ilustra el proceder en nuestro ministerio. Te imploramos que nos ayudes a revisarnos a nosotros mismos, que nosotros seamos los más severos en corregirnos, pero que también tengamos un amor muy grande para ayudar a otros a restablecerse en sus vidas. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Estamos despedidos.